Bienvenidos nuevamente a su clase de Administración Financiera número 3. Ahora vamos a continuar con la unidad número 1, parte 4 y última de esta unidad. El contenido de esta cuarta parte y última de la unidad número 1, financiamiento a mediano y largo plazo, es referente a la estructura de capital y apalancamiento. Sigamos. Iniciamos entonces con el tema de estructura de capital y apalancamiento. Vamos a ver que la política de estructura de capital implica una elección entre el riesgo y los rendimientos esperados. Recordemos nuevamente, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, si todo va bien, o mayor pérdida si no nos va tan bien. El uso de más deudas que va a ocurrir va a elevar el riesgo de la corriente de ganancias de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando tengo más deudas implica que ya no estoy trabajando para los accionistas, sino que para los acreedores. Pero también una mayor cantidad de deudas generalmente significa una tasa de rendimiento esperada más alta. Y esto se da que porque traje más fondos, los invierto, debería generar mayor productividad, con ello mayor venta y con mayor venta mayor rentabilidad. Por eso es que la tasa de rendimiento esperada se vuelve más alta. Entonces van a decir, qué extraño, por un lado está bajo y por otro lado está alto. Entonces ese balance que se consigue es precisamente la estructura de capital que estoy armando. El riesgo más alto tiende a disminuir el precio de las acciones, pero una tasa esperada de rendimiento más alta lo eleva. Entonces, sí, el riesgo de tener más préstamos disminuye el precio de las acciones, pero el riesgo de tener rendimientos más altos por todo ese dinero que traje y generé rentabilidad lo va a elevar. Eso sí, cuidado, estoy trayendo plata al negocio, asegurémonos que ese dinero se invierta correctamente para generar utilidades, no para generar pérdidas, ¿verdad? No voy a traer un financiamiento para comprar un software que nadie va a utilizar o voy a comprar un equipo que voy a dejar parqueado a la vuelta de la esquina. De eso se trata, de generar mayor rentabilidad con todos los financiamientos que estoy consiguiendo. Pero, como les digo, extraño, porque por un lado más deudas implica mayores riesgos, pero por otro lado mayor, mayor inversión genera una tasa de rendimiento más alta. Entonces ahí vamos a ir jugando. Por lo tanto, cuando hablamos de la óptima estructura de capital, vamos a decir que es la que logra un equilibrio precisamente entre estos riesgos y rendimientos. Por lo tanto, maximiza el precio por acción. ¿Por qué? Porque estoy trayendo plata, que es un riesgo, pero por otro lado invirtiéndolo de forma correcta, asumo, para generar mayor rentabilidad. Y eso es donde voy a ver que mi negocio está creciendo, por lo tanto va a maximizar el precio por acción. O por lo menos eso es lo que espero. Vamos a hablar del apalancamiento financiero, pero aquí vamos a recordar que ya tocamos este tema en trimestres anteriores. Recordemos que el apalancamiento operativo se refería al uso de los costos fijos en las operaciones, es decir, tratar de producir con economías a escala o utilizar los equipos o los activos que tenemos de forma más eficiente en más tiempo para bajar los costos. En otras palabras, diluir los costos fijos en más unidades producidas y con ello mejorar la rentabilidad. Ok, pero aquí vamos a hablar del apalancamiento financiero y este se refiere al uso de los valores de renta fija. ¿Recuerdan cuáles eran los de renta fija? Bonos o deudas y acciones preferentes en el financiamiento de la empresa. Y notar algo más, la suma del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero se le llama el apalancamiento total de una empresa. El apalancamiento financiero afecta las utilidades esperadas por acción de una empresa, al riesgo de las utilidades y consecuentemente el precio de las acciones de la empresa. Y esto es porque el valor de una empresa que no tiene deudas en un principio se eleva, luego cuando se sustituye las deudas por capital contable. Posteriormente llega al punto máximo y finalmente declina a medida que el uso de deudas se vuelve excesivo. ¿A qué me refiero? Pensemos en una campana de Gauss.
En un inicio empiezan a subir y eso es cuando no tenemos tantas deudas y empiezan a generar deudas para invertir y eso hace que el precio de la empresa suba. Llega a un punto máximo, que es el óptimo, el que debemos buscar, y luego empieza a decaer. ¿Por qué? Porque cuando las deudas se vuelven excesivas empieza a afectar el riesgo porque ya no trabajamos para los accionistas sino que para los acreedores. Ese es el fin. Entonces, el objetivo es determinar el punto en el cual se maximiza el valor de la empresa, ese óptimo, pero solo se puede hacer mediante la práctica y viendo dónde está la mejor inversión, la mejor rentabilidad, sin estar excesivamente endeudados con bonos y acciones preferentes. Notar que un apalancamiento financiero más alto, o sea, más endeudado, aumenta las utilidades esperadas por acción, al menos por un tiempo, pero también aumenta el riesgo de la empresa, como les decía. Cuando traemos más plata para ser invertida y generar rentabilidad, pues es eficiente y el costo pues es más bajo. Acuérdense que financiarse con deuda o bonos y acciones preferentes es más bajo que financiarse con acciones comunes porque los accionistas requerirán una rentabilidad más alta. Pero también aumenta el riesgo de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a endeudar, a pesar de que el costo es bajo, el punto es que empezamos a trabajar para acreedores en vez de los accionistas. Notemos que la razón por la que el precio esperado de las acciones se eleva a medida que la empresa usa apalancamiento financiero y luego declina cuando éste se vuelve excesivo, también radica en los impuestos sobre los ingresos y los costos relacionados con la quiebra. O sea, los intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos y por lo tanto ese costo de financiamiento baja. Es lo que les decía de una tasa que tiene eh, escudo fiscal. Pero también recuérdense que el riesgo de la quiebra sube. Por lo que a mayor proporción de deuda, mayor será la proporción del ingreso en la operación que fluirá hacia los inversionistas. ¿A qué me refiero? Pues como el costo es bajo y tenemos escudo fiscal y como estamos generando más rentabilidad, más plata va a llegarle a los inversionistas en forma de dividendos. Y por lo tanto, más alto será su valor. Pues claro, mientras más dividendos, los accionistas más felices y va a crecer el valor del negocio. Pero cuando la deuda se vuelve excesiva, mayor será el riesgo de quiebra y eso hace el problema. Por último, vamos a ver los factores que deben considerarse en la elección de la estructura óptima de capital. O sea, hay que saber escoger cuáles son las circunstancias y aspectos que nos afectan para ver si nos financiamos con acciones preferentes y bonos o deuda o si nos financiamos con acciones comunes. Veamos, primero, la estabilidad en ventas es básica. Si yo tengo estabilidad en ventas, entonces debería financiarme con bonos. Si yo no tengo estabilidad en ventas, pues entonces tender a acciones comunes. La estructura de los activos, si tengo garantías, puedo irme a financiar con deudas o bonos. Si yo no tengo buena estructura de activos o no tengo buen colateral o buena garantía, pues mejor con acciones comunes. Revisar el apalancamiento operativo para ver si estamos eh, financiando el negocio con su capacidad máxima y haciéndolo operar de forma eficiente, ver la tasa de crecimiento, cuál es la tendencia de crecer o si me estoy quedando estático, ver la rentabilidad, que generemos suficientes márgenes, también ver los impuestos. Recordemos que a mayor tasa de impuestos voy a preferir la deuda contra el capital, o sea, voy a preferir endeudarme con bonos que endeudarme con acciones comunes. No, no es endeudarme, es financiarme con acciones comunes. Y la razón es esta. Si la tasa de los impuestos sube, obviamente quiero hacer todo deducible de impuestos. Por lo tanto, las deudas ocupan un lugar importante porque todos los intereses son deducibles de impuestos. Cuando el control sea importante, me tengo que ir a financiar con deuda o bonos y no con acciones comunes. Hay que ver las actitudes de la administración y de los prestamistas y de las agencias calificadoras porque dependerá de ellos saber en qué riesgo estamos y obviamente en qué monto podrán calificar nuestros títulos valores.
La condición interna también de la empresa, si somos una empresa más joven o si son una empresa más antigua o con administradores más antiguos, son adversos al riesgo. Los más jóvenes les gusta jugarse riesgos y aventuran más. Entonces, todos esos aspectos afectan a la hora de tomar decisiones si nos financiamos con deuda o bonos, lo mismo, contra acciones comunes. Y hasta aquí este tema y unidad. Así que más adelante los escucho y los veo en los siguientes temas. Concluimos aquí la unidad número 1. Terminamos la cuarta parte. Debemos continuar con las siguientes 2 unidades de este curso de Administración Financiera 3. Muchas gracias.